Hola a todos, yo soy Daniel Fuentes y bienvenidos a Mundo Oftalmo. Nuestros invitados el día de hoy son los doctores Eric Hernández Bogantes y el doctor Emilio Jalil. El doctor Eric Hernández Bogantes es director médico del Centro Ocular en Heredia, Costa Rica. Es subespecialista en córnea y cirugía refractiva y superficie ocular, donde realizó el fellow en el Conde de Valenciana, y es oftalmólogo adscrito del Hospital San Rafael de Ajuela en Costa Rica. El doctor Emilio Jalil es oftalmólogo formado en la Clínica Barraquer, en el Instituto Barraquer de América. Hizo su fellow en córnea, catarata y cirugía refractiva en el Hospital Sotero del Río, en Santiago de Chile, y actualmente es adscrito de segmento anterior en el Hospital Sotero del Río y staff del Centro de la Visión. Doctores, muchas gracias por aceptar la invitación. La dinámica va a ser de que primero vamos a estar con el doctor Eric con su presentación, luego será el doctor Emilio. Al final vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas. El foro puede hacer las preguntas a través del chat. Y tenemos también como invitado de casa al doctor Adán Tapia, que es adscrito del departamento de segmento anterior, para que se enriquezca la parte de preguntas y respuestas. Entonces, pues, bienvenidos, muchas gracias nuevamente y las pantallas y los micrófonos son todos suyos. Excelente, doctor Fuentes. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias a Limo, a Jaime por la invitación, por estar acá. Vamos a hablar acerca del manejo de queratitis infecciosa desde el punto de vista quirúrgico y lo que hablaba ahora con el doctor Fuentes, desde el punto de vista, en mi medio cuesta mucho tener un tejido, hablando de córnea, hablando de esclera, totalmente disponible. Entonces, lo que quiero recalcar en esta plática es esos tips o estos procedimientos, tratamientos, cirugías, llámenle como quieren, en los que podemos salvar un ojo o por lo menos retardar o ahorrarnos tiempo mientras pedimos tejido. Un poco como introducción, sabemos que las queratitis infecciosas son la principal causa de opacidad corneal. De hecho, es la quinta causa de ceguera. En Estados Unidos hay 30.000 casos al año, en el Reino Unido 1.500 casos al año, probablemente en México hayan entre 15.000, 20.000 casos al año fácilmente. Y nosotros como fellows, residentes, inclusive adscritos en nuestra práctica en un IAP o en práctica privada, tenemos estas visitas bastante usuales y que no suelen ser muy divertidas. Eh, Aproximadamente 10 a 30 de cada 100.000 usuarios de lente de contacto van a tener algún tipo de infiltrado o queratitis infecciosa. El tema de la positividad de un cultivo, ¿no? Nos enseñan siempre a que toda úlcera central de mayor de 2 milímetros tenemos que cultivarlas, dependiendo del lugar, dependiendo del centro, del medio, inclusive puede que esos cultivos no salgan positivos hasta en un 33% de las veces. Um, por suerte, solamente un pequeño porcentaje de todas estas queratitis que veamos van a tener que necesitar algún tipo de cirugía. Sin embargo, las que las necesitan suelen ser un dolorcito de cabeza, aproximadamente del 0.5 a 1% de las queratitis infecciosas. Eh, Nos asusta, nos da temor en el momento que tenemos estas úlceras que se están saliendo de control. Bueno, esto llegarán a hacerse endoftalmitis, llegarán a comprometer el ojo si no actúo rápido, si no estoy encima de esta úlcera. El grupo de Eduardo Alfonso en el Vasco Palme hicieron un estudio de 15 años en donde vieron que por suerte la progresión de y las pocas de estos casi 10.000 casos que encontraron, 49 llegaron a ser endoftalmitis. Los principales factores de riesgo que llevaron a eso fueron queratitis fúngicas, úlceras que se llegaron a perforar, el uso de esteroides, que eso es, ¿no?, controversial hasta hoy día, o úlceras que estaban cercanas a una herida quirúrgica previa. Entonces, yo creo que este es el slide si se le puede tomar foto o pantallazo, es como lo que vamos a repasar el día de hoy.
de las diferentes opciones que tenemos y sabiendo que es importante decirle al paciente que nos llega con estas úlceras grandes, donde lo primero que hay que decirle al paciente es, bueno, vamos a manejar su infección, tratar de controlarla y la prioridad número uno es mantener la integridad de su ojo, mantener la integridad del globo. Porque lo primero que te preguntan es cuándo voy a ver bien, ¿no? Y esto es, cuando me preguntan eso, yo le digo, esa respuesta es la última en la lista. Es mantener la integridad del globo y controlar la infección. Entonces, vamos a ir como de lo más simple a lo más complejo. Lo más simple, un parche de cianocrilato. Eh, los parches de cianocrilato, desde hace ya muchísimos años, han sido descritos. Este grupo del Mass Pioneer, eh, lo que utilizaron fueron 140 ojos. 55% de esos ojos tenían infecciones microbianas. El tamaño del cuándo usar el parche de cianocrilato es muy importante. Ven que esta media es de 3 milímetros. Está grande esa media. Yo creo que en mi pequeña experiencia, ya más de 3 milímetros creo que haría otras cosas, pero entre 1, 2, 2.5 milímetros es una excelente opción. Eh, y como pueden ver, la tasa de éxito de colocar un parche de cianocrilato va disminuyendo conforme avanza el tiempo. Y hay que explicarle muy bien al paciente que esto es molesto, puede ser doloroso por más anestesia que pongamos al principio y que se puede caer ese parche y se tenga que tener que hacer de nuevo en alguna ocasión. El cómo hacerlo, pues bueno, acá hay un par de técnicas. Yo personalmente me entrenaron y la que hago es la segunda, en donde, y de hecho la fotografía de abajo a la derecha es una fotografía de lo que utilizo en la seguridad social. Eso es lo que tengo disponible. Entonces, el instrumento que hace orificios con plástico, tomo de esos orificios, uh, pongo algún ungüento, el ungüento que tenga, Tracidex, Tobradex, no sé, lo que sea, algún ungüento, y lo pongo en la parte de la madera del aplicador, o el cotonete, o la microesponja, como le quieran llamar. Ahí se coloca este círculo de plástico, colocamos el cianocrilato, quitamos muy bien el epitelio de por lo menos 1 o 2 milímetros, quitamos el epitelio alrededor de la perforación y colocamos el cianocrilato. Entonces, inmediatamente se va a adherir. Se puede colocar el lente de contacto también. Y esto, vamos a lo mismo, nos va a ahorrar tiempo y aunque suene loco para el paciente, pues la cola loca o el cianocrilato le puede salvar el ojo. Inclusive tiene sus propiedades también antimicrobianas. Entonces, es algo que puede funcionar. Vámonos un poco más invasivos. El flap conjuntival, como conocemos, descrito por el doctor Gunderson hace ya bastantes años, 58, y pues con bastante variante a través del tiempo. La técnica original es sí tomar más o menos 15 milímetros, hacer bastante colgajo para que no haya tracción y cubrir absolutamente toda la córnea. En el caso de que no queramos utilizar todo un flap y cubrir toda la córnea, ya que es un infiltrado periférico, no tan grande, entonces se puede hacer un flap conjuntival, un colgajo conjuntival. Entonces, vamos a lo mismo, de nuevo, muy importante que no se nos olvide que se me olvidaba a mí cuando me entrenaba y es bueno tener en cuenta el quitar el epitelio para que se pueda adherir muy bien el epitelio del tejido conjuntival, eh, obtener un bulbo pedunculado, ojalá lo más cerca de la lesión, suturarlo muy bien, evitar tracción, asegurarse de que no haya tracción, porque si no, y me pasaba también, no me pasa, que al día, 2 días, se zafó el colgajo. Mantener la vasculatura es muy importante, no queremos cauterizar o que quede perfectamente blanca esa zona, no, al contrario, queremos que sangre, que hayan vasos ahí.
Eh, y bueno, utilizar ya sea nylon o adhesivo tisular. Personalmente no tengo adhesivo tisular aquí, entonces también tengo eso en contra, pero las suturas, vamos, han funcionado desde que se inventaron y no hay ningún problema. Eh, imágenes, las imágenes siempre son mucho más ilustrativas, valga la redundancia, entonces acá se hace un bulbo pedunculado, igual suturas, perdón, perforaciones ojalá de 1 o 2 milímetros. Acá me gustan estas imágenes porque vean la cantidad de sangre que hay ahí, es bueno que todo eso esté ahí y asegurarse de que haya bastante vascularización en ese flap conjuntival. Estos son ejemplos en donde cómo se ve de manera aguda y cómo se llega a ver de manera crónica. Estos pacientes claramente puede que su visión esté distorsionada y ellos lo tienen que saber. De ahí la importancia de explicarle al paciente, de nuevo, no, esto no es para que veas bien, es para salvar tu ojo. El doctor Sayan Basu en el Viprasad, allá en India, estuve por allá después del fellow, también describe esta técnica que ya muchos lo han homologado, el tema del parche de Tenon. Entonces, las, esta técnica, si podemos irnos a seguir la imagen en la letra E, pues lo que se hace es igual quitar conjuntiva e irnos directamente a la Tenon. Tomar Tenon, igual, perforaciones de 2 milímetros máximo, 2.5 milímetros. Esta técnica puede ser muy útil. El Tenon literal se entierra en la perforación, inclusive que se salga a cámara anterior. Si haces un OCT de córnea, puedes ver el Tenon en cámara anterior, no hay ningún problema. Y esto lo puedes suturar, ya sea en X, hacer una sutura en X y luego poner un lente de contacto o una membrana amniótica encima de esto y puede funcionar muy bien. Es un tejido propio del paciente, no tenemos que estar pidiendo membranas o pidiendo tejidos. Esto lo pueden buscar en YouTube. Eh, actualmente ya no son 416 vistas de este video, ya son más de 2000 vistas. Y el doctor Basu pues, ya tiene más de 1000 suscriptores y es una eminencia en temas de superficie ocular, entonces es bueno seguirlo. Se pueden tomar bastante consejos. En ese video, en ese específico Tenon Patch Graft Explained, se explica muy bien esta técnica, como paso a paso. Eh, tuve un caso en que lo traté de homologar y pues resultó bastante bien. Esto es lo que yo tengo. Yo tengo nylon 10 ceros, el bicril más pequeño que tengo son 6 ceros, entonces tengo que trabajar con eso. Tengo, por suerte, membrana amniótica criopreservada, que es así, es muy útil. Entonces, en este caso, el tema, la perforación por dicha resolvió y no necesito tejido de alguien más. La membrana amniótica también es otra opción, igual descrita ya en los 50. Sabemos que la membrana amniótica viene de las placentas, se pueden tomar hasta 40 membranas de una sola placenta, tiene propiedades antiinflamatorias, antifibróticas, antimicrobianas, es sustrato de crecimiento, tenemos un epitelio, una membrana basal y un estroma que nos puede eh, hacer que haya una proliferación del mismo epitelio del paciente, ya sea como parche o ya sea como injerto para medios de hoy como parche. Entonces, este es un estudio muy interesante, tal vez para fellows o residentes que quieran homologar esto. Yo nunca lo pude hacer, pero me parece una excelente idea en donde se tomaron membranas amnióticas de diferentes grosores y se preservaron en moxifloxacino por varias horas y luego se puso en sitios donde habían úlceras infecciosas y se vio que había liberación del antibiótico en hasta 7 semanas, in vitro, no in vivo. Entonces, esto es algo muy interesante para esos pacientes que no los podemos ver muy seguido, porque estos pacientes estamos claros que tenemos que verlos muy seguido. Entonces, pacientes que viven lejos, que no tienen los medios para estar viniendo. Esto me pareció una muy buena idea que personalmente no he podido homologar, pero eh, me parece muy eh, excelente idea. Bueno, nos podemos preguntar qué es mejor, si hacer
un flap conjuntival de los que hablamos previamente, o si tenemos acceso a membrana, mejor le pongo la membrana. Entonces, este estudio randomizado pues tomó 20 ojos con flap conjuntival, 20 ojos con membrana amniótica criopreservada, más que todo queratitis fúngicas. Se les dio seguimiento y pues resultó que ambos resultaron tener excelentes resultados con igual tiempo de epitelización y mejoría visual. Entonces, cualquiera de las dos opciones creo que es buena. Va a depender ese flap conjuntival del lugar donde esté la úlcera en la córnea. Casos de la seguridad social que he tenido, esta úlcera, como pueden ver aquí, lo que quiero rescatar es para los fellows o los residentes también, no sé si se ve el cursor, pero la imagen superior izquierda, que la cantidad de membrana siempre sea más extensa de lo que uno se quiere imaginar. A veces uno quiere, como cirujano, oftalmólogo, obsesivo, compulsivos que somos, que todo quede bien perfecto, bien lindo, y la membrana se va a retraer, se va a cicatrizar, se va a adaptar, y entonces siempre queremos irnos, pensar amplio, colocar bastante membrana, porque con el paso del tiempo en la imagen superior derecha ya hay intoxicación por nylon, muchos hilos por ahí de mi parte, que se puede ir quitando poco a poco, pero al fin se preserva el ojo, y a este ojo ya le puedes hacer con calma un trasplante óptico, si fuera el caso. Um, Esto es otro tejido en donde, bueno, además de un trasplante de córnea óptico, este paciente tuvo una queratitis infecciosa fúngica y aquí lo que se hizo fue un parche de Tenon con membrana, en donde también resultó satisfactorio por suerte. También vamos a escuchar más que todo los interesados en córnea o los corneólogos en donde el crosslinking también está siendo utilizado. Sabemos que la riboflavina como tal, la que usamos en el crosslinking corneal convencional para temas de ectasia, pues también se usa desde hace muchos años para desinfección de agua, esterilización de sangre, etcétera. Y la riboflavina como tal hace un daño irreversible al ADN o al ARN del patógeno y es una alternativa al tratamiento estándar por ahora. Desde hace ya más de 10 años ya se utiliza el crosslinking o se ha intentado utilizar para el tratamiento de queratitis refractarias a tratamiento tópico. Inclusive en el 2011, McDoom y colegas lo hicieron como primera línea, sin siquiera intentar tratamiento tópico, con resultados satisfactorios. Si ya nos vamos a la literatura, hay casos que les va muy bien, casos que no tan bien. Va a depender mucho del tiempo. Vamos a ir adelantándonos para no atrasar. El doctor Mezcua en el Bascom Palmer, ya saben que ellos están utilizando la rosa de Bengala como tratamiento fotodinámico antimicrobiano, y pues ahorita están en clinical trials en donde han tenido bastante buen resultado. Este es uno de los ya varios artículos que hay publicados. En este caso, se revisan 17 pacientes, usuarios de lente de contacto, con úlceras que son dolores de cabeza, cantamoebas, fusarium, pseudomonas, curvularias. Se logró, gracias a este tratamiento de rosa de Bengala, eh, evitar un trasplante en un 72% de esos pacientes. Ven que no es algo mágico, no es algo que se resuelve al día 1 de hacer un crosslinking. Aproximadamente la resolución clínica en promedio fue más de un mes. 5 de esos 18 casos no resolvieron, aún así tuvieron que hacer un tratamiento tectónico, pero bueno, son opciones que siguen ahí y creo que van a estar ahí, llegaron para quedarse. El, el, la, Esta terapia fotodinámica con rosa bengala todavía no está disponible en el mercado, solamente tienen el prototipo en Miami y todavía no está a la venta hasta no ya tener resultados más concretos. Se pueden hacer DALCs profundos también para queratitis por acantomoeba. En este caso, por ejemplo, fueron 11 casos. Ahí tenemos que tener un OCT como apoyo para ver qué tan
qué tan gruesa está la úlcera y actuar, ¿no? Esto sí, tenemos que tener un tejido disponible, eh, aunque personalmente creo que, vamos, en este estudio, por ejemplo, se ve que la tasa de falla fue hasta un 60% en queratitis, entre comillas, avanzadas de más de 8 milímetros. Pero bueno, igual, sí, la técnica quirúrgica del DALC de por sí es difícil. No me imagino en una queratitis infecciosa. Si alguien acá en la charla ha tenido la oportunidad de hacerlo, me encantaría saber la experiencia. Eh, pero bueno, para no atrasar más, eh, acá lo que quiero también enfocar es, bueno, esto es un trasplante, lo que se llama en caliente. Vamos a tratar de adelantar un poco acá. Es difícil usar trépanos de Barron, que son los que usualmente conocemos, entonces hay que usar punches. Eh, ¿No? Aquí, como podemos ver, esto no es un trasplante de córnea todos los días. Eh, el quitar la catarata es controversial. Hay unos que prefieren dejarla, hay otros que no. Esta catarata, como pueden ver, casi que se estaba saliendo sola. Entonces, el cirujano optó por quitarla. Con la cánula de 5 podemos quitar la corteza, que probablemente cirujanos ya muy jóvenes tal vez no conozcan cuál es esta cánula. Eh, pero bueno, estos trasplantes son un dolor de cabeza en hacerlo en caliente. Entonces, lo mejor es primero controlar la infección antes de seguir adelante. Eso es un caso de los casos exitosos, digámoslo así, en donde esto es una pseudomona, en donde le tuve que hacer, tenía acceso a un tejido óptico y pues por suerte bueno, quedó un poco no tan transparente al principio, pero como pueden ver evolucionó adecuadamente. También se pueden hacer patches con córnea, no necesariamente de todo el diámetro, sino solamente en sectores. Igual, si tenemos tejidos, si tenemos rodetes corneosclerales que se utilizaron, también son bastante útiles. Sabemos que, por ejemplo, este caso de Pseudomonas, como pueden ver, en el día 1 estaba así. Tal vez yo dije, aquí lo voy a controlar, voy a esperar el cultivo, lo voy a tener con el tratamiento inicial, que ya todos, el protocolo que tienen en el IMO, que tienen en donde sea, ya cada quien tiene su protocolo, pero ven que rápidamente evolucionó así, entonces ya ahí tuve que actuar. También se pueden hacer trasplantes de diámetro amplio. Ojalá tener acceso a anestesia general cuando se quieran hacer estos casos, porque se pueden complicar. No olvidar los anillos de Feringa, hacer peritomía 360 para facilitar las suturas. Eh, Ojalá dejar antibióticos intracamerales o tenonianos después. Esas son cirugías que no son tu típico trasplante de 40 minutos, 50 minutos, te puede durar hasta una hora, hora 30, 2 horas, porque hay mayor cantidad de suturas y, y mayor cantidad de trabajo, ¿no? Aquí, como se puede ver, esto va a ser otro trasplante en caliente. Acá. Igual aquí se usó punch, como pueden ver hay adherencias del iris, se forman membranas inmediatamente. Los que estamos acá escuchando la plática y hemos tenido la suerte de entrar en estos casos, quitas las membranas en el iris, comienza a sangrar, se vuelven a hacer membranas. Eh, Son casos bastante complejos. Esto fue un diámetro amplio, no corneoescleral, pero sí bastante amplio. Como pueden ver, ya inmediatamente se están haciendo membranas de nuevo en el iris. Eh, y si no me equivoco, esto fue un trasplante, la córnea no, era una córnea óptica, con un poco de reborde escleral por ahí, pero vamos, por suerte tuvo un buen resultado después de la cirugía. Aquí la idea no es mostrar los casos exitosos porque no siempre son así. Este fue un trasplante corneoescleral que me tocó hacer después de venir del fellow de regreso a Costa Rica. Aquí tal vez siendo obsesivo, viendo los errores o las cosas en que se pueden mejorar, es muy importante la conjuntivalización, la vascularización de nuevo. Si pueden ver en la zona de 3 a 5, hay una zona que
no está bien vascularizada y esto nos puede llevar a melting de esa zona. Entonces, si llegamos a hacer estos tratamientos, es mejor tomar esas previsiones del caso. Ese fue un paciente que me llegó, que ya había tenido un trasplante corneoescleral, le tuve que hacer otro y de nuevo, todo muy bien, a este paciente le fue muy bien, pero estos detalles, esa córnea, esa esclera ahí tan expuesta puede dar problemas. Y ya para no irme más, atrasarme más, casos en donde el resultado de una queratoplastia tectónica terapéutica le fue mejor a un paciente que ya estábamos pensando inclusive eviscerarlos, pues les fue de manera exitosa ese trasplante terapéutico. Entonces, es una decisión que es muy difícil de tomar, dependiendo de dónde estemos, de nuestros medios, del medio del paciente también. Tomar la decisión de una evisceración, vamos, se las trae. Pero la idea de esta plática es que ojalá se capten varios tips o varias opciones que tengamos ahí en nuestro arsenal para evitar llegar a tener que hacer una evisceración, ¿no? Que eso es, que yo creo que es el punto importante. Eh, y muchas gracias. Me pasé 5 minutos, perdón. Voy a dejar de No, ningún compartir. problema. Muchas gracias. Vamos a dar paso al doctor Emilio Jalil para dar su presentación. Súper. Hola, buenas noches. Soy Emilio y les voy a contar un poco de los estudios preparatorios mínimos para la selección de lentes premium y así optimizar los resultados. ¿Cuáles son los objetivos de esta charla? Mejorar la selección de los lentes y disminuir al máximo las sorpresas postquirúrgicas. ¿Cuál es el trasfondo de todos estos lentes como premium? Es la expectativa de vida de los pacientes cada vez está aumentando más, quieren recuperar independencia y quieren verse y sentirse más jóvenes, por lo cual empieza todo este mundo de posibilidades de cómo poder ayudar al paciente para darle tanto visión lejana como visión cercana. La primera perla, y yo creo que lo más fundamental en este tipo de situaciones, es el tiempo de silla. Es conversar con el paciente, dar a conocer qué son estos lentes y las limitaciones de cada uno. Y por supuesto, y lo más importante es el manejo de las expectativas. Y esto nos lleva a cuáles son las como recomendaciones de exclusión. Si uno tiene un paciente como hipercrítico que quiere la perfección, es un paciente, o sea, de hecho, es un mal paciente para este tipo de lentes. ¿Por qué? Porque tiene expectativas poco reales. Un paciente poco motivado es distinto cuando uno le ofrece la cirugía a cuando el paciente llega preguntando por la cirugía. Por supuesto, descartar patologías psiquiátricas y siempre preguntar a qué se dedican, la profesión o el oficio. Si el paciente, por ejemplo, es un arquitecto y quiere ver la letra pequeñita de los planos, no vamos a lograrlo con este tipo de cirugía. O si es un paciente que, por ejemplo, es conductor nocturno, son pacientes que ya uno debiese descartar, por ejemplo, el uso de los trifocales por la visión de halos nocturnos. Bueno, dentro de los tipos de lentes actuales hay millones. Los que consideramos premium son los que nos ofrecen algún tipo de corrección de presbicie y aquí tenemos como dos grandes grupos que actualmente se utilizan, que son los EDOF y los trifocales difractivos. Y aquí viene la segunda perla. Siempre volver a lo básico para poder enfocar mejor nuestros estudios complementarios. ¿Y qué es lo básico? Evaluar la superficie ocular, ver cómo está la lágrima, ver cómo está el tiempo de ruptura, ver si el paciente tiene epidiopatía de superficie. Por supuesto, evaluar la córnea, ver si es una córnea regular, si tiene leucoma, si tiene gutas o si tiene un queratocono, por ejemplo. Siempre ver cuánto dilata y el estado del cristalino. A pesar de que uno sea un excelente cirujano y tenga mucha experiencia, si uno ve, por ejemplo, un paciente con rubiosis y una catarata rubra, es poco consecuente ofrecerle un trifocal tórico a este paciente porque sabemos que tenemos alto riesgo de que la cirugía no salga como la tenemos planeada. Y por supuesto, siempre el fondo de ojo, porque si tenemos patología macular, ya sabemos que no es un buen candidato para cierto tipo de lentes.
Entonces nos lleva al estudio mínimo que por lo menos yo pido siempre cuando voy a poner este tipo de lentes. Siempre pido una biometría, un recuento de océanos arteriales, un OCT macular, una topografía y una aberrometría. Desde el punto de vista de la biometría, siempre preferir los de última generación y siempre tomárselo a ambos ojos y fijarnos en el astigmatismo corneal y en qué fórmulas tenemos disponibles en nuestro biómetro. Personalmente, el que más uso yo es el IOL Master 700. Y aquí viene la perla 2 de respecto al astigmatismo. Muchas personas o muchos oftalmólogos que tal vez no tienen tanta formación en la parte refractiva, a veces intentan implantar lentes trifocales, o sea, trifocales difractivos tóricos solamente, por ejemplo, con un IOL Master 500 o con un biómetro de pasada generación. Y el problema es que las keratometrías no siempre son confiables, tanto el poder como el eje. Por eso, mi recomendación es que siempre al paciente que le vas a poner un lente premium y sobre todo tórico, tener tres equipos para comparar. Puedes usar las keratometrías de autorrefractor, las keratometrías del biómetro, las del tomógrafo o topógrafo y de la aberrometría. ¿Por qué? Este es un ejemplo de una paciente que me llegó que quería como independencia de lentes de lejos y de cerca, y el IOL Master me muestra un astigmatismo corneal de casi 4 dioptrías. Veo la topografía y en la topografía el astigmatismo de la cara anterior era solamente de 2 y tenía un patrón que no me gustaba. Evalué la superficie ocular de la paciente y tenía una superficie ocular poco óptima. ¿Qué hice? Repetí los exámenes luego de 10 días de lágrimas artificiales y como pueden ver, el astigmatismo corneal bajó de casi 4 dioptrías a 2, que se correlaciona muy bien con lo que estaba en la topografía. Y este es un clásico error refractivo que dicen, oh, yo no sé qué pasó porque hago los cálculos con mi examen y todo me sale perfecto, pero el paciente quedó con un astigmatismo residual de 2. Y es simplemente porque no se fijaron en que haya consistencia en el poder y en el eje de las keratometrías en los distintos exámenes. Entonces, siempre tomar en cuenta astigmatismo corneal. El 78% de los pacientes tiene un astigmatismo mayor de 0,5, casi un 50/1, y ya es recontra sabido de la implicancia de la cara posterior en la toma de estas decisiones. Entonces, va a ver la 3. Todo candidato a lente premium siempre hay que pasarlo por los calculadores tóricos. Bueno, antes, y la verdad que todavía se cometen algunos errores, que cuando uno ve el astigmatismo que te entrega el biómetro, uno dice, ah, tengo astigmatismo de 0,5 o de 0,6. Con la incisión lo voy a corregir y me va a quedar perfecto. Y esto es un poco un ejemplo de cómo, si el astigmatismo está con la regla o en contra de la regla, cómo va a influenciar en el resultado del lente. Este es un paciente que les voy a presentar al mismo paciente, solamente que con astigmatismo con la regla y en contra de la regla. Entonces, ¿se escucha bien? Bueno, Sí, sí, todo bien. este paciente tiene un astigmatismo con la regla y nos damos cuenta que es de 0,5 y el astigmatismo total al quitar después del cristalino nos queda en 0, por lo cual el lente que nos recomienda es un lente no tórico. Ahora vamos a hacer el mismo paciente con el mismo lente y vamos a cambiar el astigmatismo. Y este es un paciente con astigmatismo en contra de la regla. Y como podemos ver, ahora el calculador nos recomienda ponerle un T3. Entonces, por eso, siempre, aunque uno crea que el astigmatismo es bajo, pasarlo por los calculadores, porque si está en contra de la regla, nos va a aumentar el astigmatismo total postquirúrgico. Mi recomendación, obviamente dependiendo de la disponibilidad que tengan en sus países, es si tenemos un astigmatismo corneal con la regla, usar opción tórica si es mayor a 0,75. Y si es en contra de la regla y si es mayor a 0,25, usar siempre tórico. ¿Por qué? Porque el efecto del astigmatismo corneal en cómo se manifiesta la luz, la dispersión de puntos, es significativo. Si uno puede ver, por ejemplo, esto es con una pupila de 3,5 miligramos, si no me equivoco, cómo se dispersa la luz solamente teniendo un astigmatismo corneal no corregido de 0,5 y es mucho peor o mucho más fenómenos fotópicos cuando tenemos un trifocal. Respecto a las fórmulas, ¿cuáles son las fórmulas que actualmente tienen como mayor peso, las que yo uso más? Es la Barrett y Kane. Kane ha sido como uno de los mejores calculadores en la actualidad y usa, aparte, obviamente los modelos teóricos, usa inteligencia artificial.
Este fue un estudio hecho en el Reino Unido, casi 11.000 ojos, en el cual se compararon las distintas fórmulas y Kane fue el que tuvo menor error promedio absoluto, tanto en la general como en los distintos longitudes axiales de los ojos. También está el multifórmula online del ESCAS, que yo lo encuentro súper útil, en el cual podemos usar casi todas las fórmulas y aparte ya hay una versión tórica para que lo tengan en cuenta. Respecto al conteo de recuentas endoteliales puede ser algo obvio, pero todavía, por lo menos también en Chile, hay gente que opera cataratas sin tener este dato. ¿Y cuál es el problema? No todo el mundo está acostumbrado a ver el endotelio. Y si tú no estás acostumbrado a ver el endotelio, se te pueden pasar muchas cosas. ¿Y cómo solucionar eso? Pidiendo este examen. Acuérdense también que no solamente es ver el conteo de células, tienen que ver la forma de las células, el tamaño de las células, y a pesar que la paquimetría de este examen no es tan fidedigna, también hay que verla. Hay veces que el conteo automático de esta máquina cuenta gutas como células y te puede dar un conteo mucho más alto. Entonces siempre hay que correlacionar la clínica con este examen. Respecto al OCT macular, muy corto, ya hay muchos estudios que dicen cuánto influye tener un OCT en pacientes como de catarata estándar y cuánto va a influir en el cambio de decisión del lente que vas a tomar. Este fue un estudio de 2022 con 626 pacientes y lo interesante de esto es que eran cirujanos expertos del Reino Unido y a estos cirujanos se les pasaba casi un 25% como de algún tipo de maculopatía y un 12% solamente era detectable con OCT. Si uno va a ofrecer una cirugía premium a un paciente, uno tiene que tratar de minimizar cualquier resultado poco óptimo. Entonces, tomar un OCT es algo que por lo menos para mí es fundamental. Respecto a las topografías, ¿para qué yo uso el Pentacam? Uso para ver si tengo astigmatismo regular o irregular. Veo que me coincidan los ejes con la biometría. También puedo evaluar el astigmatismo en la cara posterior. Y yo siempre pido los mapas refractivos, el Fourier Report, aberrometría y el PROP de catarata. Respecto al EKR, yo siempre trato de cuando selecciono a los pacientes que la distribución sea lo más angosta posible para que no haya una distribución de poderes tan amplios, lo cual como que nuble la selección del lente. Estos dos, por ejemplo, son malos ejemplos de pacientes para la selección de lentes, por ejemplo, trifocales. Respecto a las aerometrías, vamos a hablar muy poquito para no alargar tanto. ¿Cuáles son las aerometrías que nos tenemos que enfocar? Las de alto orden. ¿Y cuáles son las principales? Coma y aberración esférica. Aquí tenemos el mapa de Zernike, del Pentacam, en el cual solamente es para mostrarles dónde podemos ver las aberraciones totales de alto orden, que está ahí en azul. Y este es el mapa pre-op de catarata, donde podemos ver las aberraciones totales, la aberración esférica y las queratometrías. El aberrómetro que yo uso es el iTrace y funciona en base al ray tracing. Y dos conceptos básicos. El iTrace usa el eje óptico como el punto medio en relación al limbo. Y en base a esto toma las medidas del ángulo alfa y ángulo kappa. ¿Cuáles son las recomendaciones que les puedo dar para la selección de los lentes trifocales difractivos? Es que uno tenga un coma menor a 0,32, que las aberraciones de alto orden sean menores a 0,5 y que un ángulo alfa sea menor a 0,5 micras. Frente a aberraciones corneales altas, preferir lentes no difractivos como los EDOF. Otra cosa muy importante que a veces no se toma en cuenta es la aberración esférica de los lentes. Y sobre todo, ¿dónde tiene como mayor implicancia en los pacientes, por ejemplo, posoperados de cirugía refractiva corneal? Uno tiene que ver en el aberrómetro cuál es la aberración esférica del paciente y en base a eso seleccionar los lentes que tú le vas a poner. Si tenemos un paciente con una aberración esférica más o menos promedio entre más o menos positiva de 0,50, básicamente cualquier lente va a andar bien. Pero si tenemos, por ejemplo, un paciente posoperado de cirugía refractiva de un LASIK hipermetrópico,
es un paciente que ya sabemos que tiene una aberración óptica, una aberración esférica alterada, y los lentes con aberración esférica negativa van a andar mal. ¿Por qué? Porque vamos a aumentar esta aberración. Entonces, siempre tener en cuenta la aberración de la córnea y saber qué lente le van a poner para no aumentar esto, porque puede ser un paciente que quede perfecto desde el punto de vista en la dioptría residual del paciente, pero si tiene una aberración esférica negativa muy alta, va a ver muy mal. La calidad visual va a ser muy mala. Este es un buen candidato a un paciente donde vamos a ver que tenemos unas aberraciones de alto orden totales bajas y un ángulo alfa y kappa menor a 0,5. Y acá un mal candidato en el cual tenemos un ángulo alfa de más de 0,5. El eye trace es bastante amigable porque te muestra en colores rojo, amarillo y verde como para darte una alerta de ojo con este paciente. Otra cosa importante cuando uno ve las aberraciones es el tamaño pupilar. Por ejemplo, vemos este paciente acá donde vemos que hay un coma que llama la atención, hay una aberración esférica que llama la atención y que las aberraciones totales también son altas. Acuérdense que hemos hablado de 0,5 de valor total. Pero este es un paciente que está tomado con una pupila de 6,3 milímetros. A mayor tamaño pupilar, mayor cantidad de aberraciones, por lo cual hay que tener en cuenta eso. Y este es un paciente que también es un mal candidato por el ángulo alfa. Entonces, ¿cuál es el paciente ideal para un trifocal? Un paciente motivado y con expectativas reales. Ojalá mayor de 50 años, eso depende un poco porque la verdad ese límite cambia mucho de país a país. Hay personas que, o sea, hay lugares donde se operan, por ejemplo, hipermétropes de más de 45 años y se le hace facorrefractiva. Hay otros países que no. Por lo menos en Chile el límite más o menos que todos manejamos es 50 años. Un paciente hipermétrope y préfita, siempre apuntar que el astigmatismo residual sea menor a 0,5, que tenga una buena superficie ocular, recordar el tamaño pupilar. Pupilas menor a 4 milímetros son los que tienen mejores resultados. Que no tenga patología macular ni de nervio óptico, que las aberraciones de alto orden y el ángulo alfa sea menor a 0,5 micras y que no sea un conductor nocturno. En conclusión, siempre usen la mejor tecnología que tengan disponible. Al momento de elegir el lente para presbicia debemos considerar el astigmatismo de la cara posterior, las aberraciones corneales y el ángulo alfa. Y este sería como el mensaje para llevarse a la casa. Si tengo pacientes con aberraciones corneales altas y un ángulo alfa grande, preferir lentes E2. Y si tengo paciente con aberraciones corneales bajas y ángulo alfa bajo, es un buen candidato para lentes difractivos. Gracias. Traté de ser breve porque me imagino que todos se quieren ya ir a descansar. Muchas gracias, doctor Jalil. Bastante interesantes ambas charlas y voy a empezar con unas preguntas que tenemos aquí en el chat. Para el doctor Eric, nos preguntan sobre las complicaciones más comunes del uso del parche de cianocrilato y el costo estimado, la tasa de éxito del flap conjuntival y la aceptación del tejido. Y también nos preguntan que qué tipo de técnica de sutura utilizó para la colocación de membrana amniótica Mastenon en la úlcera corneal. Vamos a responder una por una. Vamos acá. Complicaciones más comunes del uso de parches sin acrilato, que se caiga de nuevo el parche. Pacientes que hay que estarlos viendo al día siguiente, 3 días, ¿verdad? Si se cae, volverlo a poner, lo intentaría de nuevo unas 2, 3 veces y el costo es lo más económico que hay. Realmente un cianocrilato tal cual. Entonces no hay problema por ahí. Flap conjuntival, tasa de éxito y aceptación. Siempre y cuando el infiltrado o la perforación esté periférico, que sea marginal, muy cerca, que esté vascularizado, que no haya tracción, es muy, muy, muy exitosa.
y es algo que puede ser totalmente ambulatorio, inclusive con anestesia o tópica o subconjuntival lo puedes hacer. Contrario al Gunderson, que creo que ahí sí hay que ser un poco más agresivos en la técnica, pero si se hace bien es súper exitoso y la aceptación al paciente te lo va a agradecer muchísimo. Y lo que les mencioné en la colocación de la membrana, más tenon es, lo mejor es en cruz, hacer una incisión con nylon 10 ceros en cruz. Si tuvieran Vicryl 10 ceros sería muy útil también. Y siempre no está de más sostener la membrana con suturas simples alrededor para que sea mejor. Entre más adherido esté todo, mejor. Si hay adhesivo tisular, ni hablar. Esas serían las respuestas para María José. Muchas gracias por preguntar. Perfecto. Y con las siguientes preguntas, igual voy a invitar al doctor Adán Tapia, que es acá adscrito del servicio de segmento anterior, y córnea acá en el servicio de Limo. No sé si esté por acá el doctor Adán. Igual ahorita se nos une. Igual preguntan para el doctor Jalil si usa únicamente el Pentacam para sus cálculos o utiliza otro topógrafo o aberrómetro para su comparación. Bueno, un poco lo que les contaba, yo para mis cálculos siempre tomo en cuenta el IOL Master 700, el Pentacam y el iTrace. Siempre me fijo en esos tres. Ahí veo las keratometrías y los ejes y me gusta que coincidan. Si hay algo que no me gusta, hago que repitan el examen, mejor la superficie ocular y lo vuelvo a repetir en 10 a 14 días. Soy muy como majadero, por decirlo de una manera, porque si no me coinciden, no prosigo. O sea, tiene que estar como todo bien porque no me quiero llevar un mal rato. Ahí me toca mucho, me mandan muchos como a decir como doctor, ¿qué pasó aquí? Como para ver la sorpresa refractiva. Y la gran mayoría de la sorpresa refractiva es básicamente una mala selección del lente para el paciente. Entonces, como que soy muy metódico en eso puntualmente. Entonces, utilizo tres, no uno. Y hay veces que me llegan que yo pido ahí un Master, por ejemplo, y le toman en otra clínica un Master 500, digo, no, vuélvelo a hacer. Por ahí leí que me preguntaron algo del Miss and Match. Yo estoy utilizando Ajá. actualmente harto Miss and Match con Vivity y Panoptics. La verdad que las curvas de desenfoque que están mostrando son muy buenas y he tenido excelentes resultados poniéndole el Vivity al ojo dominante y el Panoptics al ojo no dominante. Y siempre advirtiéndole al paciente que haga lo que haga, igual va a haber halos, solamente que le va a molestar menos porque su ojo dominante, que es como el que privilegia el cerebro, va un poco a suprimir los otros, pero que igual va a tener algo de halo. Pero efectivamente son pacientes que quedan muy contentos, tienen una excelente visión de lejos, excelente visión de cerca, y los síntomas como secundarios son bajos. Me veo bastante bien. Yo igual pienso que la tecnología a lo que va, o en lo que es el futuro de los lentes intraoculares, es que van a desaparecer un poco los lentes trifocales, porque el EDOF cada vez está mejorando mucho más. No sé si tengan experiencia, por ejemplo, con el Luxmar. El Luxmar es un lente EDOF que están dando súper bien, visión lejana, casi todos quedan sobre 0,9 y cercana leen un Jagger 2 fácil. Entonces, yo creo que a veces mezclar EDOF con minimono, hay como muchas cosas que uno puede como combinar para tener un buen resultado, pero hay que saber las limitaciones del lente y tener en cuenta de no fallar en cosas básicas como qué datos uno mete en el calculador para no tener errores del astigmatismo, por ejemplo. Pero sí, anda bien. Estoy usando mi SatMatch y anda bastante bien. Doctor Fuentes, Sí, hay es un gran bastantes tema la preguntas. parte. Sí, sí, sí. Pero bueno, ¿Qué tiempo de espera después de la queratitis se da sí, para hacer el trasplante de córnea? sí, gracias, Ashley. Entonces yo creo que aquí lo importante es eliminar la infección, tratar de evitar hacer un trasplante en caliente, porque hay mucho riesgo de que se vuelva a infectar la córnea, ojalá sea óptica y se nos eche a perder esa córnea que tanto nos costó conseguir. Entonces,
señales de que ya no hay infección. El dolor es un punto importante, subjetivo pero importante. Y clínicamente ya la IPM va a ir bajando, ya no vas a estar viendo infiltrados. Entonces, en ese momento en donde yo vea que ya no hay patógeno, que ya no hay infección dando problema, pensaría en ya hacer un trasplante de córnea como tal. Antes de eso, entre mejor evitarlo, entre más evitarlo, mejor. Y siguiendo en la misma línea de preguntas de la parte de keratitis, igual preguntan que cuál es la técnica con mayor probabilidad de éxito. Preguntan igual la tasa de rechazo hacia la membrana amniótica. E igual preguntan lo del cuándo considerar el usar el parche de Tenon en el trasplante de córnea. Son bastantes en Sí, base a este tema. Y igual, ya sí, ajá. pasamos en esas y ahorita seguimos con otras. Sí, ya sí, técnica con mayor probabilidad de éxito, yo creo que no hay una receta mágica, yo creo que cada úlcera tiene su, su técnica, dependiendo igual de dónde estés, de tus medios, de los medios del paciente. Entonces, no diría que hay una con mayor probabilidad de éxito. Diría que es muy individualizado. La tasa de rechazo a la membrana amniótica, yo no he visto. Vamos, es algo que yo creo que no es algo que se tome en cuenta. Es tremendamente raro ver algo así. Eh, considerar un parche de Tenon para trasplante de córnea. ¿Cuándo considerar usar parche de Tenon en el trasplante de córnea? Ah, creo que no entendí muy bien esa pregunta. Si, Yacil, si puedes No, poner un escenario. sí, sí, yo me imagino que ha de ser de un trasplante de córnea que después sufrió algún tipo de keratitis, la opción de Ok, utilizar el parche. sí, es válido, totalmente válido siempre y cuando sea un parche, una perforación de igual, vamos, 1 o 2 milímetros. Más de ahí difícilmente vaya a funcionar. ¿Qué grupo de patologías son las que en mayor medida requieren de estos procedimientos? Igual, keratitis infecciosas y agresivas, pseudomonas, curvularias, esas son las que, acantamoebas, son las que más dolores de cabeza van a dar. Contraindicaciones absolutas y relativas del parche de Tenon y membrana amniótica, perforaciones grandes, diría yo, no quieres usar un parche de Tenon o una membrana en perforaciones que ya son grandes. Eso respondería a la pregunta. Y así, que sí, Sí, creo que un punto clave es de que perforaciones menores de 2 milímetros puedes hacerlo del cianocrilato, puedes hacerlo de la membrana acrilato, ajá, amniótica, ajá, pero si son ujú. mayores, a lo mejor sí ya hacer un avance conjuntival o hacer lo que es el parche con Tenon, Sí, o el Tenon también entra igualmente, menor. perdón, sí, perdón, doctor Fuentes, o Emilio, no sé si tienes acceso a lentículas, ¿no? A lo que es el Smile o al Smart Side de Schwinn, ya las lentículas ya se están comenzando a utilizar también como parche. No, nosotros usamos, perdona, una verdad, Sí, alguien dijo como rechazo a membrana amniótica, yo nunca he visto eso. Nosotros usamos muchísima no, membrana y se le va a caer antes de que la rechace, por decir una manera. Nosotros usamos mucho el botón que nos queda del DIMEC. bien, Nosotros también, sí, pedimos las córneas, o sea, casi siempre, bueno, las nacionales o las que encargamos a Estados Unidos, y nos queda todo el estroma básicamente toda la córnea después de hacer la toma del DIMEC, y eso lo estamos usando bastante, porque básicamente es correcto. una córnea completa, tenemos congeladas, no sé, 15 tal vez, Sí, y tenemos como para hacer va- parches tectónicos y podemos trepanarlos como mostró Eric. Tenemos trépanos de 3 4 milímetros para cosas pequeñas y los suturamos. O sea, tenemos varias opciones. Y yo también sí, uso ahí bastante. toca tomar en cuenta la parte legal, ¿no? Que depende del país, también no te van a dejar usar, no sé, en México, creo que eso, bueno, al menos en Costa Rica sí es un problema usar una córnea para 2 personas, ¿no? Tal vez, Acá vamos, en nuestro todavía hay un medio vacío. profesional, ajá, profesional y ético sabemos que es correcto hacerlo, pero, y puede que lo haya hecho yo, pero legalmente es un problema aquí, no sé, en México. Ujú. Sí, Y igual sí, 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 es un problema bastante. Sí, sí, es bastante regulado toda esa parte de la procuración de tejidos.
Y Estamos de acuerdo. Eso a que se pierda un ojo, qué difícil decisión, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. sí, 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 exacto. Y igual preguntan algo acá para los lentes trifocales, que si toma en cuenta o qué consideraciones tomar en cuenta del tamaño de la pupila. Bueno, uno sabe que generalmente mientras más viejo es el paciente, menor tamaño pupilar tienen. Entonces, si tú me preguntas, el tamaño perfecto sería que ojalá escotópica no sea mayor de 4,5 milímetros. Y si me preguntan un límite de tamaño, yo diría que si es más de 6 escotópico, revalúa si ponerle. No sé si les ha pasado a ustedes, pero yo tengo pacientes que he puesto BBT y me dicen que tienen halos. Me dicen como doctor, no puedo manejar porque tengo halos. Se supone que son lentes que no debiesen tener halos, Ujú, pero igual me lo dicen. Por suerte es gente como que no son tan molestos como los otros, pero igual hay. Entonces hay que tener ojo con eso, porque detallitos muy pequeños pueden hacer que una cirugía salga perfecta, o sea, que uno la hace perfecta y después el paciente sea inconforme. Por ejemplo, otro caso que presentaron recién en un congreso acá, a un paciente post cirugía refractiva hipermetrópica que tenía una aberración esférica negativa, post residual, ¿ok? Le ponen un BBT. Y todo el mundo dijo, a ver, si tú le pones a un paciente que tiene una aberración esférica negativa, le pones un BBT, le tiras más la aberración esférica, lo cual va a perjudicar mucho la visión lejana. Y sorpresivamente, obviamente, le toman la visión con toda la luz del consultorio y todo, el paciente está viendo perfecto de lejos y perfecto de cerca, pero el detalle de él es que tenía una pupila escotópica de 4 y con luz era como de 2,3. El paciente veía perfecto. Entonces, si me preguntas como un corte, ojalá sea menor a 4,5 y no mayor a 6 milímetros escotópica. Ok, ok, perfecto. Y, por ejemplo, para disminuir esos halos, ¿llegan a utilizar algún tipo como la pilocarpina diluida, como las pupilas de Adi o algo así, como para controlar la parte sintomática del paciente? Pues ya en ese aspecto, Alfagán. pues ya. Ujú. Como brimonidina anda bastante bien. Más que la Sí, pilo que le puede dar dolor de cabeza o puede tener como... sí, sí, sí. Creo que la experiencia quirúrgica del retinólogo es, a la hora de operar con trifocales como que no les agrada mucho la idea, ¿no? Como que No, visual, no, la visualización sí, ese es sí es compleja, ¿no? terrible. Por ejemplo, también hemos estado viendo o lo que se ha estado haciendo con la parte de lentes premium es la faco-vitrecto con los pacientes con membranas epirretinianas. O sea, que eso es una patología Ok. que pueden tener una buena visión y sí se les puede llegar a colocar el lente premium, pero pues igual estamos como con lo del mix and match, estamos en esa área de pañales de generando la estadística, Ujú. pero sí, sí llegan a ser buenas opciones. Quien también lo hace mucho es el doctor Martín Charles allá en Argentina. Utiliza mucho VBT para el paciente con membrana epirretiniana. Igual, siguiendo acá con las preguntas, creo que contestamos la parte de las restricciones para la colocación de parche de cianocrilato en cuestión de extensión y profundidad. Poniendo el corte de menor de 2 milímetros, ¿es buena opción el parche de cianocrilato? Otra vez, perdón, me perdí. Ya. Ah, es que preguntan que si hay alguna restricción para la colocación del parche de cianocrilato en cuanto a la extensión y a la profundidad. Ah, de nuevo, creo que profundidad no. Eh, Extensión sí. O sea, más de 2 milímetros, si están de guardia, si el fellow no contesta o si estamos en un lugar lejano. eh, yo creo que 2,5 milímetros sería ya más de eso no lo intentaría. Eh, y eso creo que responde a la pregunta de Areli y de Manuel. Eh, ¿Cuántas veces intentaría, Luis Guillermo pregunta, cuántas veces intentaría usar el parche de tono en una membrana? Eh, la misma técnica antes de considerar una nueva, el parche lo intentaría unas 2 o 3 veces. Eh, la membrana, si haces bien, vamos, si en la cirugía lo haces bien, lo pruebas, haces una paracentesis, si le pones burbuja de aire o solución y no fuga, te va a servir.
De nuevo, creo que lo intentaría un par de veces, tal vez. No sé si Emilio tiene algo diferente, pero creo que por ahí eso sería. Sí. Eso. Tengo los mismos límites. Yo si tiene más de 2 milímetros no pienso en parche de cianocrilato. Y si pongo uno y se me cae más de 2 veces, ya la tercera vez pienso en una siguiente opción. Ujú. Sí, igual, se nos está acabando el tiempo, pero vamos contestando casi todas las preguntas, algunas se van repitiendo. Sí, Aquí hay otra donde nos hablan sobre las perforaciones corneales y asociadas a artritis reumatoides activas, que si creen viable la terapia con el parche de cianocrilato o prefieren utilizar alguna otra técnica desde el inicio. sí, creo que sí. De nuevo, estos pacientes de artritis reumatoide y son usualmente totalmente descompensados, ya para que lleguen a tener melting corneal o un melting escleral sistémicamente están muy descompensados, entonces ahí hay que ir de la mano con, con reumatólogos sí o sí, y con esteroides orales mínimo, que es lo que al menos podemos manejar. Ya hay inmunomoduladores, si lo saben manejar, fabuloso, pero si no, ahí sí ocupamos ayuda de un inmunólogo, un reumatólogo o reumatóloga. Eh, de nuevo, me ha tocado hacer parches de esclera y se derriten en alguien descompensado, no te duran una semana. Entonces ahí optaría en primera opción por un cianocrilato eh, y de ahí, mientras esteroides orales, 50 miligramos por kilo, buscar a un inmunólogo, inmunóloga o reumatólogo, reumatóloga que me ayude a compensar a este paciente antes de optar por algo más. Pero suelen ser un dolor de cabeza. Eh, no sé si alguien más tiene experiencia, pero Enrique, esa sería mi respuesta. Nosotros Sí, manejamos, bueno, nos ha tocado manejar bastantes pacientes con como en este setting. Y lo principal es lo que dice Eric, si al paciente no se lo controla sistémicamente, da lo mismo lo que uno haga, el ojo se derrite. Sí, Es así de simple. Yo he llegado a hacer sí. 3 parches esclerocorneales en un paciente que no logran compensarlo sistémicamente y a la semana, entre los 7 y los 10 días, se derrite el parche esclerocorneal y hay que volver a hacer y volver a hacer y volver a hacer. En general, y todo depende del tamaño, porque si uno dice cuál es la mejor fórmula, no hay. Uno tiene que ir evaluando cómo te va llegando el paciente. Si es pequeño, uno puede intentar senocrilato. Si es más grande, uno puede intentar membrana. Si hay mucho melting y compromiso corneal, uno tiene que hacer un parche esclerocorneal. Entonces, es muy relativo a lo que va y siempre tiene que ir de la mano con el manejo sistémico o sea, tanto como corticoides, o sea, yo uso generalmente 1 miligramo por kilo de peso diario por 7 días y hasta eso que aparezca el reumatólogo y me ayude si es que tiene que empezar biológico, si es que tiene que usar metotrexato, la variedad de fármacos que tienen ellos. Pero lo que nos ha tocado ver a nosotros es que mientras no se maneje la parte sistémica, da lo mismo lo que hagamos nosotros, el ojo va a seguir el curso de básicamente el de la melting. enfermedad, sí, pues. Sí, y siguiendo esa línea, en los pacientes que tienen otra patología agregada en los ojos, como alguna retinopatía diabética proliferativa que va a vías de hacer un glaucoma neovascular, pero pues la causa principal por la que llegó fue por una perforación. Preguntan aquí de si está contraindicado la colocación de lentes después de haber hecho el parche de cianocrilato, por ejemplo, para después tratarle la parte de hacer alguna panfotocoagulación o algún Ujú. paciente con algún cierre angular y que le quieren hacer alguna iridotomía, pero tiene ese parche de cianocrilato, si está contraindicado pues el colocar ese lente o sino primero tratar la parte de la perforación, ver que se enfríe el cuadro y ahora sí ya darle Sí, el paso a la siguiente terapia. sí, yo creo que pues ahí ya hay que poner en una lista cuáles son las Pues las prioridades, ¿no? prioridades, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí, ahí puede que dependiendo de dónde esté la úlcera, de nuevo, nos va a afectar para hacer estas diferentes terapias que habla Jesús, pero pues, la prioridad es tapar el agujero, ¿no? Si no, no podemos seguir con nada de esto. Sí, sí, claro. Y Perdón, un vamos a poco. terminar con las... Sí, dígame. O sea, es que no sé, no sé si la pregunta no la entendí muy bien, pero cuando uno pone el parche de acrilato, en el momento que la
como que la úlcera cierra y epiteliza, el parche se cae. No es que el parche queda como para Correcto. siempre. No es que se va Entonces, a quedar ahí siempre. claro, entonces el parche se cae y después de eso es una córnea con un leucoma en la zona que ya cuando está resuelta la infección vas a hacer un ojo con un leucoma y tú si puedes hacerle láser, CLT o con lo que quieras, simplemente es un ojo con una cicatriz que tienes que esquivar esa zona, pero el parche senocrilato ya pasa a segundo plano porque está resuelta la patología. Se cae. Perfecto. Vamos a llegar hasta las preguntas de la doctora Mariana Castelo y creo que vamos a dar ahí terminadas las preguntas porque cada vez van saliendo más y el tiempo pues igual se va alargando y ya estamos prácticamente son las 10 de la noche y algo allá en Chile, entonces sí ya es algo noche. Hay que hacer Vamos, otra sesión. sí, sí, hay que hacer otra Doctor sesión Jalil se tiene que ir hoy día. definitivamente. Sí. La doctora Cassandra nos pregunta si o qué les sugiere si a pesar de tener una buena película lagrimal y hay diferencias en queratométricas importantes en los estudios, sí, en los estudios. Y pregunta número dos es ¿qué piensa respecto al lente trifocal contra un monofocal más presbilásico? Ya. La primera pregunta, ¿qué pasa si tengo múltiples estudios como que no me coinciden? Con diferencias, ajá, No, uno, no le prometo nada al paciente. Le digo, ¿sabes qué? Tus exámenes están alterados, no se mejoran, asumiendo que hice todo lo mejor posible para solucionar la superficie ocular, porque eso es como lo primero. O sea, si después de un mes, y acá ya tengo todas las opciones, o sea, uso mucho insulina para ojos secos que no andan bien, tengo suero Ujú. lágrimas sin preservantes, tengo inmunomoduladores, o sea, agoto recursos, eso es lo primero. Y si aún así no consigo, no logro que las queratometrías o los ejes me coincidan, simplemente le digo, usted es un mal candidato para esta cirugía, voy a hacer como todo lo mejor posible, pero la probabilidad de que haya un error es mayor. Entonces, como que básicamente comparto un poco lo que es la toma de decisión con el paciente. Si el paciente se quiere arriesgar a pesar de todo eso, le digo, perfecto, voy a hacer lo mejor posible para que salga bien. Pero si no, simplemente, si tiene una catarata, le ofrezco un lente monofocal lo más simple posible. Como que no me arriesgo en esas cosas. Y respecto al trifocal versus un monofocal con Presbylásic, yo no hago Presbylásic, entonces no tengo experiencia con eso. Eh, no podría responder esa pregunta. sí, ok. Seguimos con otra pregunta de la doctora Sofía Olea, en donde nos preguntan igual que en qué se basan para predecir la tasa de éxito del uso de membrana hipnótica y del parche de Tenon, y si existe algún agente microbiológico o alguna condición sistémica, a pesar del tratamiento, que indique una contraindicación absoluta para uso de trasplante de córnea. Sí, Luisa, entonces, ¿en qué me baso para predecir la tasa de éxito de uso de membrana amniótica y parche de Tenon? Am, Me basaría en, de nuevo, el tamaño, en si ese paciente lo voy a seguir viendo o no. Em, y también en cuanto a la gente, realmente en el mundo real van a haber escenarios en donde vamos a poder cultivar, en donde no vamos a poder cultivar, en donde no vamos a poder esperar el resultado de ese cultivo. Entonces, a la hora de tomar esa decisión, no estoy pensando si es un estafilococo, si es una acantomoeba o si es, no, si está a punto de perforarse, pues tomo acciones. Me baso siempre, y creo que así tenemos que ser los oftalmólogos, en ir de lo menos invasivo a lo más invasivo y no poner el escenario, el algoritmo y expresárselo al paciente. Perfecto. Entonces, cerrando esa parte de la plática de queratitis infecciosas, tomar mucho en cuenta el lugar de origen o el lugar donde vive el paciente para saber si vamos a tener un seguimiento estrecho y valorar el tamaño de la perforación, que un punto de corte es 2 milímetros, para la toma de Ujú. decisiones en cuestión de eh, si vamos a utilizar lo del parche de cianocrilato. Sí. Ok, y pasamos con las preguntas de la doctora Mariana Castelo, en donde nos preguntan
que en cuanto a los lentes multifocales y respecto a la experiencia que tienen, consideran que los pacientes que tienen antecedentes de un buen apego y tolerancia a los lentes progresivos podría ser un indicativo y un buen antecedente para ser un buen candidato para un lente multifocal. Yo creo que son conceptos ópticos un poco distintos. Porque si tú estás hablando de un lente al aire multiprogresivo, Ujú. Creo Sí, que sí. y yo creo que son conceptos ópticos distintos, porque un lente al aire progresivo básicamente es coordinación de tu ojo en base al lente y a las distancias, que es distinto a la parte física porque tenemos otra distancia al vértice, hay como varias otras cosas que cambian. Y básicamente son tus aberraciones corneales, a la anterior, que a la posterior. Entonces, no creo que haya una correlación como lineal entre si te adaptas bien a tu lente multifocal al aire, vas a tener como una buena tolerancia a un trifocal difractivo. ¿Por qué? Porque hay que ver el ángulo, o sea, hay que ver muchos otros factores que no tienen nada que ver. Hay pacientes que, por ejemplo, tienen un queratocono, que pueden tener unas aberraciones corneales gigantes, un coma gigante, y toleran bien un lente multifocal. O sea, un lente al aire multifocal, pero tú anda a ponerle un trifocal difractivo a ese paciente, va a estar tremendamente infeliz. Entonces, no creo que haya una correlación entre uno y otro, por lo menos como lo veo yo. No he visto ningún estudio de esto, pero como lo veo yo en base a lo que me ha tocado ver. igual pregunta de No sé los qué temas piensan de los ustedes, ¿no? lentes. Sí, no, pues igual creo que yo no tengo mucha experiencia en la parte del lente premium, pero sí creo, sí, en base a eso del lente multifocal aéreo y el lente multifocal que va a ir implantado, sí son dos medidas distintas, porque el punto de corte Sí, no, es no, la no coordinación es que vaya algo, teniendo el paciente. no es algo que uno pregunte o se base si alguien se apega a si tiene un bifocal. Vamos, a la hora de elegir eso no me interesa si el paciente usa o un anteojo o no, o un progresivo o no, o un bifocal o no. Creo que el anteojo no se toma en cuenta. Sí. Mm. Y en pacientes con cirugía refractiva previa, ¿cuáles son sus puntos de corte importantes para decidir colocar un lente multifocal? Y a quienes definitivamente sí descartarían. Eh, ¿Qué hago? A ver, yo generalmente cuando tengo pacientes con cirugía refractiva previa, veo lo primero es qué tan regular está la superficie de la córnea y las keratometrías resultantes. Y hay un millón de estudios. La cirugía refractiva más común es la miópica. Y hay el corte que se da a nivel de keratometrías, de dónde está como el salto del error refractivo más grande posterior a una cirugía refractiva, son 35 dioptrías. Si tú metes en cualquier calculador post cirugía refractiva keratometrías de menos de 35, llamas, Aguijele, Barrett-Truquet, todos empiezan a darte como variaciones muy altas. Entonces, una cosa que me fijaría sería como las keratometrías basales del paciente y, y ver todos los calculadores. Yo cuando voy a operar a un paciente eso lo paso por todo lo que pueda pasarlo y veo que me coincida lo más cercano y aún así le comento al paciente, mira, tu córnea es una córnea tocada y existe la posibilidad de que tengamos un rango de error de tanto. Y el paciente tiene que Y, saber que puede pasar eso y mientras más conocimiento tenga el paciente de lo que vamos a hacer y saber de lo que pasa, todo feliz y tranquilo. Pero, pero nada, uso toda la fórmula y veo el rango de error que tengo entre las fórmulas como para poder darle más confianza o no de lo que va a pasar después de la cirugía. y creo que lo que habló Emilio en la plática es fundamental, el HUA o las aberraciones de alto orden en relación al tamaño pupilar, que también lo mencioné en la plática. Ese RMS que está en el Pentacam y en otros también, el iTrace, creo que el root mean square, que lo quieres menor a 0.5 o 0.3 micras, esos puntos son claves a la hora de elegir un multifocal en cirugía refractiva. Y si han tenido experiencia con el biómetro como Argos, el biómetro de Argos bueno, no sé si puedo hablar de marcas aquí, pero es de Alcon. Sí. Ese es
el swap source de OCT que tiene Alcon, que igual que el IOL Master 700, ¿verdad, Emilio? Eso es un swap source también. Sí. Y creo que Heidelberg tiene el Amperion, que también es swap source. Esos son los tres que creo que hay en el mercado. En cuanto a esa tecnología, Argo sí no es un aberrómetro, eso sí estoy seguro, pero es un buen biómetro. Yo la experiencia que hemos tenido, porque tenemos la suerte que a nuestro hospital nos llevan todas las cosas, o sea, probamos, el equipo que llega a Chile Todos los juguetes. pasa por el Sotero del Río. Entonces, hemos tenido el Anterio, hemos tenido el Argos. Bueno, el que tenemos es el, como de uso habitual, es el Iron Master 700, pero también tenemos un Lenstar 900, o sea, tenemos como todos. Y lo que dicen los que toman los exámenes acá, que son los tecnólogos médicos, es que todos son buenos, pero depende mucho del que tome el examen. O sea, depende de la experiencia del técnico. El Argos puntualmente era más complejo de utilizar que el resto. Todos dan buenos resultados cuando se saben hacer bien, pero hay unos que son más amigables que otros. Por ejemplo, no sé, el Iron Master 300 es demasiado amigable de tomar versus los otros que pueden ser un poco más complejos, pero todos son buenos, depende un poco de la habilidad del que está tomando el examen. Y eso también es súper importante, tener como la confianza del que el que toma lo hace bien, para uno confiar al final. Perfecto. Creo que con esto vamos a terminar la sesión de las preguntas. Solamente le voy a pedir al doctor Jaime Larrea que se conecte para que le pueda dar un agradecimiento, ya que fue ese un cómplice acá de poder realizar la charla. Jaime, ¿cómo estás? Muchas gracias por ayudarnos a generar esta gran plática que seguramente voy a hacer otra invitación para hacer una parte 2 porque Sí, muchas preguntas se debieron de haber quedado ahí al aire. con el audio, Jaime. ¿No te Sí, escuchas, tu micrófono. Perdón, ya lo activé. Les decía que muchas gracias, Emilio y Eric, por haber aceptado la invitación y pues bueno, un gusto al menos verlos por Zoom y pues a ver si pronto nos vemos ya en persona otra vez. Sí, seguro. Muchas gracias por la invitación a todos. Un gusto estar en estas invitadísimo? pláticas y ojalá se repita.